es el podcast Pensadoras, el podcast donde no te duele la cabeza. Hoy estamos en nuestro episodio número 3, el episodio del agua, la teoría del agua de Tales de Mileto. Mi nombre es Paula Fernanda Sánchez Pérez, soy su anfitriona y empezamos con nuestro podcast. Mi nombre es Jocelyn Valeria. Mi nombre es Lidia García. Mi nombre es Valeria Miranda Alvarado. Mi nombre es Isabel Carrillo. Y mi nombre es Hanna García. Pues empezamos el episodio hablando de la teoría del agua de Tales de Mileto. Pero quisiera empezar hablando un poco de la teoría, el concepto que los griegos tenían del arge. El arge era como este concepto de una sustancia o concepto de algo elemental de donde surge toda la vida. Entonces en el mundo griego había este concepto y habían varios filósofos que dieron su teoría del arge. Tales de Mileto es uno. El episodio pasado vimos la teoría del fuego. ¿Qué piensan ustedes de esta teoría? Pues de hecho, hablando de esto de lo del arge y todo esto, es de mitos a logos. Tales fue el primer filósofo que pensó en eso de el origen en un elemento. De que era el principio de todo o el comienzo de todo. Sí, más bien era como que todo dependía del agua, por ejemplo, porque la Tierra flota sobre el agua y los humanos dependemos, y todo el planeta depende de la humedad y todo eso. También era que este elemento, el agua, se puede transformar en muchos estados y era uno de los únicos elementos que se puede transformar en muchos estados naturalmente. También decía que las semillas florecen del agua, que necesitan para florecer el agua. La humedad. También decía que es el principio de todo el agua. Muy bien. Sí, el episodio pasado vimos el arge en el fuego y ahora vamos a ver el arge en el agua. ¿Alguien quisiera darme una pequeña explicación de lo que es la teoría del agua de Tales de Mileto? Que él decía que el agua era el principio de todas las cosas. Yo opino que es el principio de todo porque si podemos ver el planeta, la mayor parte del planeta es de agua. Yo opino que en general todo lo que están diciendo mis compañeras, que pues dice que el agua es vital para toda la vida, entonces lo agarra ya sea como una base fundamental que nos puede ayudar para ciertas cosas, o la mayoría de las cosas más bien, que complementa pues muchas cosas. Okay. Pues sí, efectivamente, Tales de Mileto decía que el agua era la esencia elemental de la vida, el arge. Y él decía que el agua, perdón, tenía este efecto de cambio. Cambiaba, se transformaba en vapor, en hielo, en muchas formas, pero aún seguía manteniendo su esencia, lo que es el agua. O sea, puedes ver el agua en el río, en el mar, en la lluvia, pero aún así sigue siendo agua. Como toda materia no se destruye, se transforma. Y ahora en la actualidad pues vemos un concepto parecido en el agua todavía y en la materia, o incluso en la energía. Y qué interesante que después de tantos años encontremos algo todavía similar, ¿no? ¿Ustedes piensan que este concepto es aplicable a diferentes fases de la vida o escenarios? Yo pienso que su arge y el concepto es aplicable en, como dijo mi compañera Olivier, en la mayoría de cosas, pero también hay cosas como las piedras, el fuego, que no tienen nada que ver con el agua, entonces que ya sería como otro lado opuesto de lo que él dijo. Bueno, yo pienso que tal vez lo niego un poco, porque todo está compuesto de agua, pero en ciertas partículas. El fuego, ¿de qué manera tuviera? O las piedras. O tal vez se combina con el agua. Hace una combinación.
Yo pienso que debemos de recordar que estos conceptos son más como, de la filosofía, más bien Metafóricos. metafóricos, no del tanto físicos. Sí tenían un elemento físico, pero era más bien como metáfora, ¿no? Entonces, Era para reflexionar. sí, Como para agarrar algo simple y volverlo. más bien como para dar un elemento de simbolismo Desde el. a las experiencias Desde y lo cotidiano. vivencias que tenemos como ser humano. Hanna, ¿tú tendrías como algún pensamiento sobre esto? Pues sí, yo no, así todas las teorías que vemos de filósofos, siento yo como que lo intentan asociar con algo físico, como para que lo podamos interpretar, como que lo podamos ver y digamos, es verdad, como lo vemos con el fuego que cambia y se mueve y lo asociamos mucho con eso, porque somos unas personas, las personas somos que tenemos que observar para aprender. Yo opino que querían más empatizar porque antes era desde un lado teocéntrico y no todas las personas podían, ¿cómo se dice? Ser partes de la filosofía y ahora querían agarrar un aspecto principal, fácil, cotidiano para que todos pudieran ¿Entenderlo? verlo. Pues sí, efectivamente sí era una de las teorías, de las primeras teorías para explicar al mundo que salieron fuera del ente de los dioses. ¿Tú concuerdas con eso? ¿Qué piensas de la diferencia de el- los dioses y esto que es elemental? Pues no sabría muy bien contestar tu pregunta, pero base a lo que dice Tales de Mileto, de que, bueno, yo me basaría en el ejemplo del hielo, que dice que todo evoluciona o cambia, por ejemplo, porque él estudió la materia que se refirió al hielo, que puede ser el agua y luego las materias, o sea, cómo se convierte, se puede poner, ¿cómo se dice cuando se pone? Se cambia Tiene un ciclo el agua. Ajá, sí, pero cuando cambia el tipo de materia, como el hielo se transforma en agua o se vuelve sólido o Los así. cambios de Ajá, estado. Los estados de la exactamente. Ajá, materia. sí, sí, a eso me refería. Que pues a eso me refiero cuando Tales de Mileto dijo que todo evoluciona o cambia y yo creo que sería un buen ejemplo de la materia del agua. ¿Y ustedes piensan que los humanos también evolucionamos y cambiamos como el agua? Pues yo creo que sí, porque desde hemos cambiado y evolucionado de tal forma que no todos somos iguales y somos, o sea, en Tijuana podemos ver ciertas características de nosotros, pero puedes ir a Japón y a China y son diferentes. Entonces yo digo que en ciertos lugares siempre va a haber evoluciones diferentes. Pues ayer vimos el fuego y hoy estamos viendo el agua. ¿Hay alguna teoría que concuerden más o que les guste más porque los dos están hablando del auge, entonces... A mí me gusta más el agua porque pienso que es más vital, porque lo necesitamos para el ser humano, para vivir, para sobrevivir. Aparte siento que el mundo está creado por el agua, pues el planeta. ¿Sientes que es más representativo? Sí, que es más bueno, más representativo, es más funcional. Y Vale, ¿tú piensas lo mismo? Pues sí, porque el agua, pues, se me fue. De que, no. Ok, pasamos a Isa. Pues la verdad, yo sí tengo una opinión un poquito contraria. Muy Porque bien. pienso que el agua sí es vital y se me hace un buen comienzo para lo de mitos y logos, un buen comienzo para los filósofos, pues elegir el elemento agua, pero siento que el fuego es como más representativo no es como que, como dice Libby, que el agua es como que vital y que está en todo, ¿no? Pero el fuego siento que como menciona Large de lo del movimiento, la transformación, siento que queda más con nosotros, con el mundo. Muy interesante. ¿Por qué dirías que queda más que el agua para el humano, el fuego?
Por ejemplo, si alguna de ustedes me podría repetir como lo de el agua, como su frase de Tales. Ajá. De que todo es agua. ¿Esa sería su frase? Creo que No. sí. Pues, por ejemplo, tenemos varios que la creación del agua es el principio de todas las cosas. Por lo mismo que estaba comentando antes, siento que no todo incluye el agua. O sea, hay cosas, puede que casi todo tenga algo que ver con el agua, Ujú. pero no todo. O sea, hay excepciones y por eso pienso que también como que no quedaría tanto. O sea, Para absolutamente todo. para absolutamente todo. ¿Y tú concuerdas con eso? Sí, hablando, o sea, metafóricamente, no hablando del agua en sí, de la botella de agua y el fuego, metafóricamente también estoy de acuerdo con ella por el cambio, siempre hay transformación, siempre hay cambios. Sí, ahorita que lo pienso yo también de que el fuego pues nos representa más de que mayormente la humanidad está en constante transformación. Sí, hay mucha, o sea, en cualquier era o época hay evolución. O sea, siempre estamos evolucionando. Ujú. Sí, realmente es muy interesante ver cómo estos dos filósofos agarraban casi compuestos opuestos, ¿no? El agua que es fría y cambiante y el fuego que también es cambiante, pero es pues quema y transforma, ¿no? Qué interesante. ¿Tienen algún pensamiento para cerrar? Vi, bueno, como un dato ya extra, vi que Tales de Mileto fue como, mucha gente también lo tomaba como que estuviera mal lo que él decía y eso porque pues tenían a los dioses también, apenas estaba la etapa como de evolución o transformación, ajá, en ese ámbito de dioses y filósofos. Entonces también mencionó él que el terremoto pues el pensamiento anterior era que era por los dioses, ¿no? Y él ya fue que mencionó que el agua pues debajo se agitaba y ya se hacía como el terremoto en la tierra. Entonces fue como de que un pensamiento que cambió a otro pasado. Que yo creo que su teoría mayormente se basó en la observación y por eso a las otras personas como que no concordaban tanto con su teoría porque se iban más por lo religioso también. Como era un inicio, apenas, o sea, no lo aceptaban todavía. Sí, como que era demasiado contrario a la época. ¿Algún pensamiento antes de terminar? Pues yo opino que, o sea, yo estoy de acuerdo con mis compañeras, porque no nada más fue Tales de Mileto, también fue Sócrates en el que los discriminaban por completo y realmente yo siento que cada uno de ellos dejó una marca muy buena para la sociedad en la que dio a entender que es lo que estaba diciendo pues era real y base como nosotros evolucionamos base sus criterios de los filósofos, nosotros afirmamos lo que él dijo o lo que ellos decían. Muy bien. Sí, siento que fue un cambio que ayudó mucho a las personas, pues hizo que ayudó a tener un pasaran de lo del pensamiento mundo, diferente, a evolucionar. a no centrarse solo en los dioses y A la transformación, como él diría. Para abrir, pues, ser más abiertos a la mente, por así decirlo. Sí. Muy bien. Bueno, pues regresando un poquito a Sócrates, de hecho es nuestro próximo episodio, entonces sería todo por hoy acerca del agua. Nos vemos después. Bye. Bye.